Muy bien, muy buenas noches. Es un placer saludarles. ¿Quién está gozoso porque paró el agua? ¿Sí? Y ahora tenemos que estar más gozosos porque vamos a abrir la palabra de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo más importante en este tiempo, y no solo en este tiempo de regocijo juvenil, sino en la vida. No podemos vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios como fundamento. Mañana vamos a hablar de eso. Me permiten, no sé quién irá a venir mañana, ¿ok? Si Dios no ha venido a buscarnos, espero verles a la mayoría. Y si no me ven a mí es porque el Señor me llevó antes, nada más. Pero si se anima, ¿le puedo dejar una tarea? ¿Sí? O viernes ya no es para pensar en tareas, ¿no? Lea 2 de Timoteo capítulo 3, nada más, sencillito, son 17 versículos, de a 1 minuto por versículo, ni pasa los 20 minutos, ¿ok? Así que para mañana 2 de Timoteo capítulo 3, por ahora, acompáñeme ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2, solo como introducción, algunos textos. Estoy confundido, si ese reloj es hora de Nueva York, el de atrás es México y este es de Dominicana, ¿sí está bien? Ok, me quedo con este entonces, vamos a dejarlo así mejor. Tengo un problema que siempre veo el reloj después de como 20 minutos que empecé, entonces ahora voy a ver al inicio para no pasarme tanto. Siempre me paso, pero no pasarme tanto. Hemos hablado, a ver si repasamos algunos conceptos para compartir con los hermanos que nos acompañan hoy. Dijimos los primeros días que llamado de Dios tiene que ver con propósito, ¿se acuerda? Irrevocables son los dones y el llamamiento. No se puede cambiar el propósito. Y Dios, en primer lugar, dijimos, nos ha llamado a la salvación. ¿Se acuerda? Y hablamos de eso, bueno, más que hablarlo, lo experimentamos el día lunes en UTESA, en la universidad, en un tiempo maravilloso donde jóvenes escucharon el Evangelio y sabemos que Dios hará la obra en ellos. Somos llamados a la salvación a través de ¿qué cosa? Del Evangelio. Y el día de ayer vimos el día jueves, vimos, ayer sí, ya no sé qué día estamos, ¿no? Que hemos sido ahora, una vez llamados a la salvación por el Evangelio, somos llamados en la vida cristiana a vivir cada día el Evangelio. Veíamos cómo Pablo relacionaba el Evangelio con la luz. Y el llamado a ser luz no es otra cosa que un llamado a vivir cada día aferrado al Evangelio, no avergonzándonos de él, estando involucrados en su obra, viviendo con esperanza y amando ese Evangelio. Y veíamos hacia el final que el Señor Jesús nos invita y nos dice, vosotros sois la luz, por lo tanto tienen un propósito. Una luz no se enciende para ser ahí puesta bajo el almud, para estar tapada. Una luz se coloca en el candelero para que de esa manera pueda alumbrar a todos los hombres. Vosotros somos, Jesús nos dice, somos llamados a que nuestra vida alumbre de tal manera que los hombres vean nuestra vida y glorifiquen a Dios. Pablo se hace eco de esas palabras y nos dice en Filipenses capítulo 2 que en medio de una generación maligna y perversa somos llamados a resplandecer como luminares. Como luminares. Y terminábamos viendo el ejemplo de Juan el Bautista, ¿no? Que Jesús dijo de él, era la antorcha que ardía y alumbraba. Y ahí está el requisito. Para poder alumbrar, ¿qué tenemos que hacer? Arder primero, arder en el corazón, amando a Dios por sobre todas las cosas. Y vamos a hablar hoy de santidad. Y cuando pensamos en un llamado a ser santos, ¿qué concepto se nos viene a la mente? A ver, seamos honestos. Sí, por ahí, ¿qué concepto se nos viene a la mente cuando pensamos en somos llamados a ser santos? Quizás el primer concepto que se nos viene a la mente es una lista llena de ¿qué? De requisitos.
Y uno dice, no, hermano, eso no es santidad. Pero en términos prácticos, muchas veces lo primero que se viene a nuestra mente, y como estamos en regocijo juvenil, yo creo que los jóvenes van a ser honestos en afirmar que muchas veces lo que pensamos, o los niños, están acá muchos hijos, cuando hablamos de santidad, todas las cosas que puedo y que no puedo hacer. Y tristemente, santidad no es eso. Santidad va mucho más allá de eso. Mira, si te lo puedo resumir en un concepto, santidad es ausencia de todo mal. ¿Es correcto eso? Pero está incompleto ahí. ¿Qué me falta para que sea santo? La naturaleza no permite vacío. ¿Se acuerda cuando Pablo nos invita a cambiar, nos invita a despojarnos del viejo hombre y quedarnos así? No, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo. Bueno, entonces santidad sería ausencia de todo mal, pero ¿qué nos falta? Presencia de ¿qué? De todo bien. Mira, en términos prácticos, solo como introducción, en todo el capítulo 2, Pablo constantemente invita a Timoteo a la santidad. Fíjate ahí en el capítulo 2, fíjate el verso 15, un texto que conoces. Le dice al joven Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? ¿Eso qué significaría? Presencia de todo bien. ¿Y qué dice después? Que no tiene de qué ausencia de todo mal. ¿Se da cuenta? Esa es una invitación a la santidad, ¿o no? Fíjese ahí mismo en el capítulo 2, verso 19. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello, Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos, presencia de todo bien. Pero ¿qué otra cosa hay que hacer? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ausencia de todo mal. Ahí está santidad. Fíjate también el versículo 21. Así que Pablo hace una analogía, le dice a Timoteo, mira, en un lugar, en una casa grande, y el concepto aquí en la iglesia donde servimos, ahí en Éfeso, hay cosas que son para usos dignos y otras que son para usos viles. Sin embargo, dice, si alguno se limpia de estas cosas, ausencia de todo mal, será instrumento para ¿qué? Honra, ¿y qué más? Santificado, útil, presencia de todo bien. Miren, jóvenes y no tan jóvenes, y así nos incluimos todos. Texto tan conocido, el versículo 22. Mira, Timoteo, otra invitación a la santidad. Huye también de las pasiones. ¿Qué sería eso? Ausencia de todo mal. Pero no se queda ahí. ¿A quién lo invita después? Sigue la justicia, fe, amor y paz con los de corazón limpio, invoca al Señor, presencia de todo bien. ¿Por qué fui rápido por segunda de Timoteo? Ayer vimos algo en primera de Timoteo. Mañana, ¿cuál es la tarea? Tercera. Así que vamos a dejar Timoteo por hoy ahí. Porque, ¿se acuerda usted? ¿Hay algún llamado explícito en la Biblia que nos invite a ser santos? ¿Se acuerda? Vamos a buscarlo. Primera de Pedro. Acompáñeme ahí rápido a capítulo 1 de Primera de Pedro. Verso 14 de Primera de Pedro capítulo 1 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, no tomen el molde, la forma de los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Dicho de otra manera, lo que le está diciendo Pedro acá a nosotros cristianos es, miren, no podemos vivir la vida como la vivíamos cuando antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo la tenemos que vivir? Ahí está el contraste. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué cosa? En toda vuestra manera de... Y mira, hermano, ese concepto de toda vuestra manera de vivir está hablando de cosas que, así, prácticas. Sed santos contemplando. ¿Eso está diciendo Pedro? Ser santos teniendo una vida de retiro espiritual, nos vamos a ir todos a las montañas, un mes. ¿Eso? La santidad, ¿cómo se tiene que expresar?
de forma práctica. Mire, sed santos en toda vuestra manera de vivir, y mira la razón que da. Porque escrito está. Y aquí es donde a mí me animó y dije, a ver, algo hay acá. Porque Pedro, cuando habla de santidad, ¿a dónde recurre? Dice, porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Antiguo Testamento. El libro de Levítico. Y uno diría, oh, no me digas que día viernes, después de una semana de tanta agua, después de una semana de tanto trabajo, después de un largo día, ¿me vas a hablar de Levítico? Adivine. Sí. Vamos a ir a Levítico, así que acompáñeme a Levítico, capítulo 19, por favor. Ahí está la cita. ¿Por qué quiero ir a Levítico? Porque yo creo que... Primero no lo conocemos mucho, ¿ok? Se lo presento, si no lo conocía, Levítico. Ahí está Marcelo, Levítico, nos presentamos en esta noche. Hay jóvenes presentes y yo quiero, querido joven, y cuando hablo jóvenes, hermanos adultos, no es que lo estoy excluyendo, todo lo contrario. Estamos diciendo jóvenes para que todos nos sintamos hoy jóvenes, ¿ok? Así nos animamos los unos a los otros. A veces tenemos un concepto muy equivocado de santidad. Pensamos que llamados a ser santos es llamados a ser aburridos. No es así. Hoy te vas a sorprender que para nada es así. Que llamados a ser santos es llamados a una serie de no puedo, prohibido. Seamos honestos, muchas veces ese es el concepto que viene a la mente cuando pensamos en ¿qué? En santidad. No me respondas, pero responde en tu mente y en tu corazón. ¿Quiénes eran las personas santas en los tiempos de Jesús? Sea honesto. Si hubiésemos vivido los tiempos de Jesús, ¿a quién nosotros hubiésemos considerado las personas santas? ¿A los fariseos o no? Seamos bien honestos. Quizás nosotros hubiésemos dicho, ay hombre, ahí está el santo de los santos. Es tan santo que casi camina separado del suelo, ¿no? Pero Jesús, cuando estuvo con ellos, no les dijo precisamente que eran santos. Le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Si con alguien fue duro el Señor Jesús, fue con los fariseos. ¿Por qué razón? Yo creo que ellos no entendieron esto de santidad. Y podríamos decir, fueron falsificadores de santidad. ¿Sabe lo que es una moneda falsa, un billete falso? ¿A quién le ha dado un billete falso alguna vez? Yo levanto la mano y confieso que me hicieron 2 veces. Una vez en Argentina y dije nunca más, pero como nos fuimos a México, cambiaron las monedas, me las hicieron en México y bueno, dije nunca más, espero que no me vuelva a pasar. Qué frustración más grande, ¿no? Pensar que eso era... No es real. ¿Sabes que los fariseos vivían una vida que mostraba una apariencia de santidad, pero de genuino y de real no tenía absolutamente nada? Ahora tú dices, pero Marce, vamos a ir a Levítico. Levítico era para el pueblo de Israel. Sí, yo sé. Pero quiero que entienda algo antes de ir a Levítico. ¿Cambia Dios o no cambia Dios? Yo, Jehová, no cambio. Mire qué interesante. El pueblo de Israel se le dieron preceptos de santidad. Por ejemplo, se le dijeron, hay ciertas comidas que no podía comer. ¿Qué animalito no podían comer los judíos? Cerdos, ¿no? Por ejemplo. Hoy nosotros, ¿podemos comer o no podemos comer? Imagínense una costillita asada así, ¿no? No es momento para hablar de comida, ¿no? Ahora, ¿cambió Dios o no cambió? No, ¿cuál es el precepto hoy? Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Él, ¿con acción de qué? Gracias. Ahora, piense esto. Este precepto donde Dios le había dicho, ciertos animalitos no comáis, ¿por qué razón era?
Porque había un principio de santidad, ¿no? Había que marcar la diferencia hasta en la forma de comer. Pero ¿por qué había un principio de santidad? ¿Quién estaba detrás de ese principio? La persona de Dios, que es santa. Ahora, hoy podemos comer ¿de qué? De todo, pero también hay ciertos principios. No debo hacer tropezar a mi hermano. Debo comer las cosas con acción de gracias. Y quizás, al igual que Pablo, voy a decidir no comer ciertas cosas. ¿Por qué principio? De santidad. Porque ¿quién está detrás? Dios, que sigue siendo santo. Ahora, en Levítico 19, fíjese conmigo, capítulo 19, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla ¿a quién? A toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Fíjese el detalle, dice, ¿como yo soy santo? No, porque sería imposible. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice? Sed santos porque santo soy yo. Y lo más precioso de este pasaje, que yo espero que esta noche se grabe en tu corazón, quiero que guardes este principio, porque es lo que vamos a ir cerrando cuando terminemos. Santidad, hermano mío, es un tema del corazón. Jóvenes, santidad es un tema del corazón. Quizás nosotros pensamos que santidad son las cosas que puedo y no puedo hacer. ¿Por qué digo que es un tema del corazón? Me voy a ir introduciendo todo el capítulo 19, pero recuerde lo que dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerda que un día llegaron los fariseos ahí en Mateo capítulo 15? Y le dicen al maestro, le dicen, maestro, tus discípulos quebrantan la tradición de Moisés, porque no se lavan, ¿qué? Las manos. Y el Señor Jesús, de forma magistral, siempre hacía lo mismo. Él le respondía a las preguntas, ¿cómo? Con otras preguntas. Y le dice, vosotros, y los invita a recordar al Antiguo Testamento, vosotros quebrantáis la ley con vuestra tradición. Porque ¿qué dice? Y empieza a citar y termina diciéndoles esto. Es que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Por lo tanto, si hablamos de santidad, tenemos que enfocarlo en lo que entra a nosotros, o la santidad es un tema del corazón. La santidad es un tema del corazón. Termina el pasaje en Mateo 15 y el Señor Jesús le dice, es que este pueblo de labios me honra, más su... Entonces, a través de Levítico 19, no se preocupe que no vamos a ver todos los versículos, ya algunos están contando, hay 37 versículos, no vamos a ver todo y vamos a ir bastante rápido porque quizás se va a sorprender lo práctico que es Dios en cuanto a santidad. Pero dijimos, la santidad es un tema ¿de qué? Del corazón. Y somos llamados, hay un propósito. Dios nos salva y marca un propósito. Sed santos. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Bueno, entonces, santidad, ¿qué es lo que es? Verso 3, fíjese. Empieza la lista de las cosas que son santidad. Dice, cada uno temerá a su padre, a su madre y a su padre en mis días de reposo. ¿Sabes qué es santidad? Es honrar a tus padres. Ay, y quizás los que son más jóvenes dicen, ¿para eso vine? ¿Para que me digan que debo honrar a mis padres? Sí. A veces uno dice, bueno, santidad, ¿dónde está la lista de prohibiciones? No, mira cómo empieza. La santidad es activa. La santidad es ausencia de todo mal, pero ¿qué tiene que haber para que sea santidad? Presencia de todo bien. Santidad según ese versículo. El capítulo de la santidad del Antiguo Testamento empieza diciendo, honra a tu padre y ¿a qué? A tu madre. Por esa razón, Pablo toma ese mandamiento y lo repite en Efesios, ¿te acuerdas? Capítulo 6. Hijos, honren a sus padres porque es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa, para que te vaya bien y tus días sean largos. Jóvenes, cuando vayan a pensar en una mujer que sea su futura esposa, fíjense si honra a sus padres, porque van a ser largos sus días y les van a ir bien. Eso es una promesa del Señor.
Uno dice, pero santidad es que si no somos santos en el hogar, ¿podemos ser santos en otro lugar? No. Mira, seamos hoy día bien transparentes. Dijimos, santidad es un tema de ¿qué? Abramos el corazón. ¿Es fácil ser santo en la iglesia cuando nos reunimos? Sí. ¿Por qué? Porque venimos con actitud de iglesia. Hermano, ¿cómo está? Venimos con ropa de iglesia. Venimos con disposición a cantar. Venimos con... Es como que, ¿ven los celulares que tienen modo avión, modo... Es como que nuestra vida tiene modo iglesia, ¿no? Y venimos a la iglesia. Pero cuando estamos en casa, en modo casa, no nos sale el gracias, el por favor, no nos sale la honra a los padres como algo natural. Entonces, Dios no se equivoca. La santidad, ¿dónde debe empezar? En casa. Debe empezar en casa. Entonces dice, santos seréis. ¿Y qué van a hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Joven, quizás hay algunos padres diciendo así, que sigan ese punto y que no avance, ¿no? Jóvenes, Dios jamás va a bendecir tu vida, hermano, si no honras a tus padres. Y la escritura es muy clara, no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos contigo, hónralos si te compran lo que tú les pides, no. Hónralos. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Y quizás tú me dices, pero yo ya soy casado. Honra a tu padre y a tu madre. Porque padres, solo un concepto antes de avanzar. Tus hijos ven cómo tú eres con tus padres. Tus hijos, amado mío, padres presentes, tus hijos ven cómo tú tratas a tu papá y a tu mamá. Es más, tus hijos ven aún cuál es el sentimiento que tienes hacia tu papá y tu mamá, aunque quizás ellos no estén vivos. Quizás lo único que escuchan tus hijos respecto a tus padres, amado hermano, es la amargura que tienes contra tu padre. ¿Sabes a quién le estás dando esa amargura ahora? A tus hijos. ¿Sabes qué va a pasar el día de mañana? Lo más probable es que ellos repitan el modelo ¿con quién? Contigo. ¿Cuándo se acaba el mandamiento de honrar a los padres? Nunca, jamás. ¿Qué es santidad? Honra a tu padre y a tu madre. Avanzamos rápido. Verso 4. Dice, hay algunos que voy a ir muy rápido. Dice, no os volveréis, porque quiero que se dé cuenta lo práctico que es santidad para el Señor. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Santidad es honrar a tus padres. Santidad es un corazón sin ídolos. Los puritanos, los inmigrantes ingleses que llegaron a la Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos, ellos tenían un concepto de fe muy elevado. Y algo que ellos trabajaron mucho. Ahí los cuáqueros y todo eso que uno ve la vena cuáquer, esa mujer, ese concepto que tenían ahí, esa fotito, así vivían tratando de vivir en santidad, pero ellos hablaban de un concepto muy interesante. Ellos decían, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo sí. El corazón es una fábrica de ídolos. Mire, la idolatría no tiene que ver solo con hacerse dioses o imágenes. Claro, el pueblo de Israel aprendió eso, en primer lugar, de Egipto. ¿Por qué razón? Porque saliendo de Egipto, ¿qué se hacen? Becerro. ¿De dónde lo habían aprendido? De Egipto. Y cuando conquistan la tierra, no obedecen a la manera de Dios y aprenden costumbres de los pueblos alrededor. ¿Cuál es la principal causa por la cual viene el juicio de Dios? Reino del norte, Asiria; reino del sur, cautiverio en Babilonia. Idolatría. Lea los libros proféticos, mensaje tras mensaje en contra de la idolatría. Los mensajes de los libros proféticos son durísimos. Le dice, la
Idolatría es fornicación espiritual. Es más, va mucho más allá. Es prostitución espiritual, así de duro. El pueblo de Israel vuelve. Y lo interesante es que no se hacen más ídolos externos. En Ageo, en Zacarías y en Malaquías, libros después del exilio, no se habla de esa idolatría. Pero ¿sabe cómo estaba el corazón? Duro. ¿Sabe quién era el ídolo? Ellos mismos. ¿Tenemos ídolos hoy nosotros? A veces nuestro ídolo, ¿cuál es? Trabajo. Por el trabajo todo. Por el trabajo me levanto temprano, por el trabajo pongo una sonrisa. Por el trabajo hago lo que me pidan. Por el Señor, espérame tantito, dirían en México, ¿no? Ahí voy, ¿no? ¿Tenemos ídolos? Muchísimos. Para algunos padres, sus ídolos, ¿quiénes son? Sus hijos. Y por sus hijos todos. Hace poco, en esta capacitación que tuvimos, uno de los expositores, le decía, era un dominicano radicado en Estados Unidos. Y disfrutábamos mucho porque dijimos, vamos preparando el oído, ¿no? Y este hermano hablaba de algo muy interesante. Dice, hay hogares que son padres céntricos. Entonces dice, yo soy el jefe, yo soy la cabeza del hogar, se hace lo que yo digo. Es que papá, eso no es así, te callas porque lo que dice papá es inspirado por el Espíritu Santo, o sea, ya casi a la altura de la palabra, ¿no? Pero ves, lo que dice papá es lo que es. Es un hogar padre céntrico. Y después decía, pero hoy tenemos también el otro extremo, el hogar niño céntrico. Entonces el niño dice, Si el niño dice no, entonces no. Si el niño se duerme a las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Y si el niño quiere leche a las 4 de la mañana, ahí va a las 4 de la mañana porque el niño quiere. Y él decía, ¿cómo nos falta tener hogares dios-céntricos? Donde Dios sea el centro. Ídolos. Ídolos del corazón. Trabajo, nuestros hijos, a veces cosas materiales, nosotros mismos, pero nuestro corazón, amado mío, es una fábrica de ídolos. Y lo interesante, ¿cómo identificar? Mira, hoy, y ojo, esto no es solo para jóvenes y no tan jóvenes. Un ídolo muy común, ¿cuál es? Es impresionante, los muchachos hoy tienen vienen entrenados, ¿no? Para mover los dedos con una... Yo todavía tengo que hacer así, no puedo con 2 deditos, me supera. Este hombre decía lo siguiente, ¿cómo saber si tienes un ídolo en tu corazón? En primer lugar, ¿cómo reaccionas cuando no tienes lo que quieres? Es un ídolo. ¿Cómo reaccionas cuando no tienes lo que quieres? Es un ídolo. Y en segundo lugar, él dice, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a pecar inclusive para obtener lo que quieres? Entonces es un ídolo. Ídolos del corazón. ¿Qué es santidad? Honrar a tus padres. ¿Qué es santidad? Corazón sin ¿qué? Ídolos. Fíjate, verso 5. Vamos, perfecto. Dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. En tercer lugar, santidad es adorar a la manera de Dios. Mira lo interesante de este versículo. Dice, cuando ofrecéis sacrificio de ofrenda, ¿de qué tipo? De paz a Jehová. Cortito, nada más, no me quiero extender ahí. En el Antiguo Testamento habían ofrendas que se llamaban ofrendas voluntarias y ofrendas obligatorias. Las ofrendas obligatorias eran las que tenían relación con el pecado. Se llamaban ofrendas de olor no grato porque eran del pecado. Era el día de la expiación, por ejemplo. Esa era para todos. Pero había otro tipo de ofrendas que eran las ofrendas voluntarias que también se llamaban ofrendas de olor grato. ¿Te acuerdas qué texto del Nuevo Testamento habla de olor grato? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Ahí está el olor grato.
esas ofrendas eran voluntarias y expresaban el deseo de un corazón que quería adorar a Dios. ¿Sabes, hermano, qué es santidad? Es adorar a la manera. Porque dice ahí, cuando vengas a ofrecer ese sacrificio de paz a Jehová, ofrecedlo, hacedlo de tal manera que seáis ¿qué? Ahora, ¿cuál es el sacrificio que Dios acepta? ¿El más grande del punto de vista de números? Llegaban los fariseos con grandes sumas de dinero. Y es más, hacían así, ojo, y hacían así, y mostraban, ¿no? Y de repente el Señor Jesús dice, esta mujer que dio 2 blancas, dio mucho más que todos ustedes. ¿Era acepto esa adoración? No, entonces no tiene que ver con cantidad. Ahora, eso no significa que vamos a dar todos 2 blancas. No, está hablando de motivación, de por qué hago lo que hago. Mira, amado mío, esto trato de constantemente, y en ese sentido mi esposa ayuda, Idonia siempre me ayuda. Porque como el corazón es una fábrica de ídolos, generalmente nos colocamos nosotros en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces hacemos las cosas por motivaciones ¿qué? Incorrectas. ¿Y qué buscamos? El aplauso. ¿Qué buscamos? El reconocimiento. ¿Qué buscamos? Que la gente diga, wow. Entonces nos volvemos personas que yo le llamo yo-yo. No, porque yo, y porque yo. Y como que tú te gustaría hablar de, no sé, oye, ¿viste qué lindo está el día? Sí, porque yo una vez. Bueno. Y de repente, no sé, estás hablando, hay mucha lluvia. Sí, porque yo una vez. No, ya está. Y a veces, cuando hacemos las cosas, se revela el corazón. Yo hice algo y nadie me lo reconoció. Ahí está la motivación equivocada. Hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Amado mío, Dios nos llama a la santidad. ¿La santidad es pasiva o es activa? Es práctica. Honra a tus padres, corazón sin ídolos, adorar a la manera de Dios. Solo un concepto ahí en adoración. No tengo el tiempo de buscarlo, pero yo te animo a que leas. Hay un librito precioso en la Biblia, se llama Malaquías. Quizás es el libro más triste de la Biblia. Un autor inglés escribió un libro, un comentario. Campbell Morgan escribe un libro de él que se llama Me han defraudado. Porque lo interesante de ese libro es que Dios a través del profeta Malaquías Dios les dice, pueblo, yo te he amado. ¿Y sabes qué dice el pueblo? Pues que nos amaste. Ustedes me han deshonrado, dice Dios. Y adivina qué decía el pueblo. Bien, que te deshonramos. No reconocían su condición. Y lo interesante cuando habla de honra, dice, tú dices que no me has deshonrado. Dice, mira, fíjate en la ofrenda, en el animal que llevas a sacrificarme. Cuando me ofreces el animal cojo, el animal ciego, ¿acaso no me deshonras? Dice Dios a través de Malaquías. Y hace una comparación muy interesante. Dice, anda y preséntalo en tu trabajo. Anda y preséntaselo al príncipe. ¿Tú crees que te lo va a aceptar? Imagínate si nosotros, como adoramos a Dios, trabajáramos. ¿Cómo nos iría? Estaríamos sin trabajo, ¿no? Imagínate si como adoráramos a Dios, hiciéramos las cosas de trabajo, de casa. Entonces Dios dice, tú quieres ser santo, ofrece sacrificio de tal manera que seáis acepto. Verso 9, 10, acá están mis ojos, fíjese, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, santidad es honra a tus padres, santidad es corazón sin ídolos, santidad es adorar a la manera de Dios, santidad es amar al necesitado. Era muy práctico esto. Dios les dice al pueblo, ¿ustedes quieren ser santos? Bueno,
Ellos tenían sus viñas. ¿Y qué se hace en una viña? Viene la vendimia y cortaban ¿qué? Las uvas para hacer su vino. ¿Uno qué haría? Seamos honestos, si usted tuviese su viña, yo saco hasta el último pedacito de uva, no dejo nada. Tengo que optimizar, ¿qué cosa? Recursos. Si le invertí 10, quiero sacar 1000. Pero esa no era la manera que Dios tenía. Dios le dice, no vas a sacar todo. ¿Para qué lo vas a dejar según el versículo? Para el pobre. Entonces, si tú eras judío, tenías que abrir tu lugar de siembra para que el pobre, y mira qué interesante, ¿quién más? El extranjero. ¿Qué decían los fariseos? Estos extranjeros. ¿Eso no es santidad? ¿Sabes qué es santidad? Bienvenido. Ahí está la uva. Saque lo que necesite. Entonces tenían su trigo y venía el tiempo de la siega y se cortaba el trigo, pero ¿qué había que hacer? No, hombre, vamos a cortarlo todo y hasta las raíces porque hay que optimizar recursos. No. No vas a cortar todo. ¿Para quién lo vas a dejar? Para el pobre, para el extranjero. ¿Queremos ser santos? Hay que amar al necesitado. Hoy, mañana y siempre. Primera de Juan capítulo 3 lo dice. Hermano, si tú ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, explícame cómo mora el amor. ¿Cómo se va a reflejar la santidad? Avanzamos. Fíjese versículo 11 y 12. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Cómo podemos resumir ese concepto? Santidad es vivir con integridad. Hermano, ¿qué es integridad? Por mucho tiempo siempre hablaba de que integridad es lo que yo hago cuando estoy en público, es lo mismo que hago cuando estoy en ¿qué? En privado. Me encanta a mí tratar de buscar definiciones bíblicas. ¿Sabe dónde está una buena definición de integridad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mandamiento que hemos oído y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. ¿Cuánta poquita tiniebla puede haber? Mire qué interesante el texto, no dice Dios es luz y no hay tinieblas. Dice no hay ningunas tinieblas. Uno podría pensar, eso está mal escrito, porque no hay ningunas, es como que es redundante, ¿no? Si uno dice no hay tinieblas sería suficiente, pero ¿por qué dice no hay ningunas tinieblas? Hay un énfasis ahí, eso es un recurso literario. Cuando yo quiero hablar algo importante, soy redundante para marcar importancia. Amado mío, ¿sabes qué es integridad? Es que Dios es luz, y si tuviésemos de esos reflectores, ¿se acuerdan que lo dejan a uno medio ciego? Viene Dios es luz. ¿Puede haber algo oculto cuando Dios es luz? No. Entonces, lo lleva a la práctica. Mira qué interesante, no voy a profundizar ahí en Primera de Juan, pero si quieres búscalo ahí. Dice, cuando yo digo que no tengo pecado, ¿a quién engaño? Engaño a otros. Cuando hay falta de integridad, yo empiezo a engañar a otros. Pero después dice, cuando yo digo que no tengo pecado, ¿me engaño a quién? A mí mismo. Jóvenes, integridad va a librar tu vida de ser esclavo de adicciones pecaminosas. Si supieras, amado mío, joven, los desastres que va causando la pornografía en la vida de las personas. Hemos tenido que hablar con personas casadas con mi esposa, cuyos matrimonios son un desastre. ¿Y tú crees que eso no afecta? Es un pecado adictivo. Integridad. Integridad. Acá hay niños presentes. Cuando ves televisión, integridad. Dios te ve. Eso es santidad. Integridad es la transparencia. Acá está mi celular, acá está mi billetera, acá está mi computadora. Revise lo que quiera. Proverbios es muy claro. ¿Cómo camina el que anda en integridad? ¿Así preocupado o confiado? Confiado. No tiene nada que ocultar.
¿Quién se beneficia cuando vivimos en integridad? ¿Dios? No, nosotros. Jóvenes, por favor, integridad. Adultos, integridad. Padres, nuestros hijos nos ven cuando vivimos vidas que no son íntegras. Cuando vivimos vidas de una manera en casa, de otra manera en iglesia. Eso no es integridad, eso no está completo. Y los hijos del día de mañana lo van a reclamar. Lo van a reclamar. ¿Qué es santidad? Es honrar a los padres, ese corazón sin ídolos, adorar a la manera de Dios, amar al necesitado, vivir en la integridad. Pudiese avanzar, solo te lo voy a mencionar, aunque estamos bien en el tiempo, solo para mencionar. Mira, dice, no oprimirás, verso 13, a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa, ¿hasta qué? Mañana. Santidad es honrar a Dios, ¿dónde? En el trabajo. Pablo toma ese concepto en Efesios y dice, tú eres siervo, ¿a quién tienes que honrar? A tu amo. Porque ¿para quién trabajas? Para Dios. Pero no queda ahí. Después dice, tú eres amo, ¿y cómo tienes que vivir? En integridad, en santidad, no abusándote de ¿quién? De tu hermano. Porque tú, aunque seas amo, trabajas también ¿para quién? Para Dios. Seas empleado o seas empleador. Amado mío, solo 30 segundos ahí. ¿Qué peligro? ¿Ser santos en la iglesia? ¿Ser santos en casa? ¿Y ser turbios en el trabajo? ¿Tú crees que Dios puede bendecir una vida así? No. ¿Qué peligro? Al final terminamos siendo como los que falsificaban santidad en los tiempos de Jesús. Mostraban una excelente apariencia, pero hay que mostrarla no solo acá, no solo en el hogar, sino ¿dónde más? En el trabajo. Eso es lo que está diciendo Levítico. ¿Te das cuenta que Levítico es un libro práctico? ¿Cómo nos ayudaría en la vida leer más Levítico? ¿Quieres más? Perdón la expresión. Levítico habla del bullying. ¿Sabía usted o no? Esto que se puso de moda ahora, no se puso de moda ahora. Ahora le colocaron nombre, pero existió siempre. Ahora el celular hace que los chicos se saquen fotos o graben videos y los suban a internet y hoy una campaña contra el bullying. El bullying existió siempre. Mira el versículo que sigue, verso 14. ¿Qué dice? Santidad, ¿qué es lo que es? No maldecirás ¿a quién? Delante del ciego no pondrás ¿qué? Sino que tendrás temor ¿de quién? ¿Qué es eso? No al qué podríamos colocar ahí. No al bullying, ¿se da cuenta? Niños, cuando se burlan de un amigo, están yendo de lo que Dios dice de que es santidad. Jóvenes, ¿cómo nos gusta burlar? ¿O no? A veces lo hacemos en broma. Pero entre broma y broma, dice el dicho, la verdad que se asoma. No, queridos. Hay cosas que no se hacen. Uno puede quizás, no sé, equivocarse en algo, ser tosco con algo, pero la burla a una persona, dice, no lo harás. ¿Y por qué razón? Dice, tendrás temor de tu Dios. ¡Wow! ¡Qué práctico Levítico! Quizás usted pensaba que Levítico era un libro aburrido. Acá es santidad. Jóvenes, cuando Dios te llama a santidad, te llama a una vida práctica. Tienes que honrar a tus padres. ¿Qué ídolo del corazón está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué estás adorando? ¿De qué manera? ¿Estoy amando al necesitado? ¿Estoy viviendo en integridad? ¿Estoy honrando a mi prójimo? ¿Por qué eso es santidad? ¿O estoy haciendo bullying? ¿Me burlo? Hoy, jóvenes, y ahí sí hablo a jóvenes, muchas veces las redes sociales o lo virtual nos da la chance de hacer lo que quizás no nos atreveríamos a hacer de forma real, en contacto. No, tenga cuidado. Santidad, no lo harás, no maldecirás. No vamos a ver todo el capítulo, no se preocupe. 2 o 3 cositas más. Mire, fíjese. No harás injusticia en el juicio. Mira, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo ¿a quién?
con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Sabes qué es santidad? Vivir sin acepción de personas. Santiago lo dice, ¿te acuerdas? Hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin qué. Dice, santo es ni favorecer al pobre, ni complaciendo a quién. Amado mío, sea honesto. ¿Tu trato con tus hermanos es igual con todos? No me responda. Es para usted la pregunta. Es para mí esta noche. ¿Mi trato con mis amigos es igual con todos? Y tú dices quizás, sí, yo tengo mis amigos. No, sí. Mira, piensa esto. Palabra del Señor Jesús. ¿Es fácil ser amigo de tu amigo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sí. Hasta los fariseos lo hacían. Los que falsificaban santidad lo hacían. Cualquiera es amigo de tu amigo. Pero ¿cómo nos cuesta amar a aquellos que ni el nombre nos sale? Eso es santidad. Ni favoreciendo a uno ni complaciendo al otro. Avanzamos. Mira qué práctico, solo para leerlo nomás. Verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Eso es santidad. ¿Sabe qué es santidad? Hablar siempre la verdad. No andarás chismeando. Mira, hermano mío, jóvenes y no tan jóvenes, y así nos incluimos todos. Proverbios 18, capítulo 21, dice que la vida y la muerte están en el poder ¿de quién? Joven, cuando publicas algo en Face, eso queda para siempre ahí. Hay que ser santo en cuánta manera de vivir. Entonces no dice Facebook, pero lo incluye. Cuando sacas una foto y la subes a Instagram, ¿cómo se pronuncia? Esa misma. Queda para siempre ahí. No andarás chismeando. A veces el tecladito es, lo que no hacemos con la lengua lo hacemos con los dedos. Bueno, es lo mismo. Eso es santidad. La santidad, ¿ves? No es una serie de prohibiciones. La santidad es preciosa. Nos invita a una vida donde hay ausencia de todo mal, pero donde hay presencia de todo bien. Y solo te los voy a mencionar porque no estaríamos toda la noche. Fíjate, ¿qué es santidad? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Santidad es corregir con amor. Fíjate, verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo. Santidad es encomendar la causa al que juzga justamente. Verso 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Sabes qué es santidad? Es cuidar el templo de Dios, lo que haces con tu cuerpo. Eso es santidad. ¿Qué más es santidad? Fíjate, verso 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos. Santidad es rechazar todo lo que venga de ocultismo. Hoy día vivimos eso como de moda. ¿Cuántas películas? Es una película de suspenso, es de ocultismo. ¿Cuántas series de televisión están plagadas hoy? Y los padres dicen, no, que vea televisión. No, es responsabilidad nuestra como padres que ven nuestros hijos. Cada canal tiene mínimo 3 o 4 series de cosas ocultas, de zombies, de vampiros, de muertos, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es clara la escritura o no? Claro que sí. ¿Había Sony en el tiempo de Levítico? No, pero había un Dios santo que dijo, sed santos porque yo soy santo. Hay un llamado a la santidad. Vamos a ser santos, hermanos míos. Amén. ¿Dios necesita de tu santidad y de mi santidad? No. Él no necesita. ¿Quién necesita ser santo? Yo necesito.
porque es lo más precioso que pueda haber. ¿Qué más es santidad? Fíjate, verso 32, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. Ser santo es respetar a tus mayores. ¡Wow! ¡Qué práctico, Levítico! Verso 33, cuando extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Santidad es amar al extranjero. Menos mal que solamente es el capítulo 19, ¿no? Hay mucho para aprender. Tenemos que sacarnos la idea de que santidad es algo aburrido. El salmista decía, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa, hermano mío. Lo acabamos de ver. ¿Cómo no va a ser precioso honrar a nuestros padres? ¿Cómo no va a ser precioso tener un corazón sin ídolos? ¿Cómo no va a ser precioso, hermoso, adorar a la manera de Dios? En el Salmo 93, solo te lo cito. El salmista dice, en el versículo, mis lentes, pues si no, versículo 5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. ¿Es hermoso ser santo? Sí. ¿Hemos sido llamados a ser santos? ¿Es una opción? ¿Es una sugerencia? ¿Es una, bueno, fíjense, y por ahí si le va? Es un mandato. Pero es un mandato hermoso. Es un mandato lleno de consejos prácticos. No es una lista de prohibiciones. Santidad empieza en el hogar. Padres, hijos, lo que somos en el hogar lo reflejamos acá. Por eso, después de Dios, nuestra prioridad es el hogar. Y ahí tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir para poder serlo acá, serlo en el mundo, serlo en nuestro trabajo. Interesante que la santidad empieza por honrar a nuestros padres. Y padres, no se la pongamos difícil a nuestros hijos. ¿Le parece? Porque claro, quizás lo primero que vas a decir, ¿escuchaste? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, hijos, ustedes no existen hoy. De padre a padre. No se la pongamos difícil a nuestros hijos. ¿Ok? No se la pongamos difícil. Que ellos puedan ver en nosotros a Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Ni tenemos que pedirle que nos honren. La santidad, dice el Salmo, conviene ¿a quién? A tu casa. ¿Te acuerdas que te dije que santidad es un tema de qué? Del corazón. Por mucho tiempo, uno tristemente se enfocó en conductas, pensando que santidad tenía que ver con ¿qué? Conductas. Haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Todas las cosas que vimos en Levítico, ¿de dónde salen? Son conductas, pero que salen ¿de dónde? La honra a los padres, ¿es algo que yo tengo que hago una lista de cosas o es algo que sale de dónde? Del corazón. No tener ídolos, ¿dónde? En el corazón. Adorar a la manera de Dios es una actitud ¿de dónde? Del corazón. A veces los padres queremos que nuestros hijos sean santos, entonces nos enfocamos ¿en qué? En su comportamiento y en su conducta. Padres, no. El problema ¿dónde está? En el corazón. Santidad es un tema del corazón, no es un tema de reglas, no es un tema de prohibiciones. Entonces, cerrando en esta noche, ¿cómo empezar a vivir este llamado a la santidad? Si la santidad es un tema del corazón, recuerdo las palabras del profeta Joel. Y no las busque, solamente se las voy a leer. Joel fue de los primeros profetas del Antiguo Testamento, de los tiempos de los profetas. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel llegaba, sacrificaba a los ídolos. El pueblo de Israel guardaba el sábado.
El pueblo de Israel no faltaba a reunión. Iban al templo. Pero el problema, ¿dónde estaba? Entonces, ¿había santidad? Entonces Joel, no el Joel nuestro, sino el Joel de aquel tiempo, dice, por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En aquel tiempo, cuando un judío le llegaba un mensaje, cuando un judío era confrontado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, ¿qué hacía el judío? Rasgaba el vestido, en señal de dolor, de duelo, he sido quebrantado. Joel le dice, no es la conducta, no es el comportamiento. Hay que ir un pasito más allá. La santidad es un tema de ¿dónde? Porque si esta noche, jóvenes, hijos, hermanos adultos, si esta noche rasgamos el corazón, se va a expresar en una conducta santa. ¿Amén? No rasguemos más el vestido. Hoy no es una noche para rasgar el vestido. Hoy es una noche para rasgar, ¿qué cosa? Y cada uno en silencio, vamos a inclinar nuestro rostro. Pienso que es un buen tiempo para ahí en silencio orar a Dios. Cada uno en particular. Y quizás decir, Señor, perdón, porque muchas veces he pensado que santidad es una lista de cosas que tengo que hacer. Quizás es, Señor, pedirte perdón porque para mí santidad es algo aburrido. Señor, tu santidad es hermosa. Señor, nos unimos a las palabras del salmista. La santidad conviene. En esta noche, si la santidad es un problema del corazón, ¿por qué no rasgar el corazón esta noche? No el vestido, no lo externo, no lo que la gente ve. Esta noche es para decirle, Señor, hemos sido llamados a más. Padre, tú nos has llamado a través del Evangelio para ser tus hijos. Nos has llamado ahora que somos tus hijos a ser luz. Y ahora que somos tus hijos, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero Señor, perdónanos porque cuando pensamos eso, quizás lo primero que nuestra mente piensa es, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? Oh Señor, santidad es un tema del corazón. Porque cuando no honramos a nuestros padres, es porque estamos mal en el corazón. Porque Señor, cuando no te adoramos, es porque estamos mal en el corazón. Cuando tenemos ídolos, es porque estamos mal en el corazón. Padre, cuando vivimos vidas sin integridad, es porque estamos mal en el corazón. Cuando no hablamos verdad, es porque estamos mal en el corazón. Cuando nos burlamos del prójimo, porque estamos mal en el corazón. Padre, cuando hacemos acepción de personas, es porque estamos mal en el corazón. Padre, cuando hay cosas que son más importantes que tu persona, es porque estamos mal en el corazón. Oh Padre, qué trascendente las palabras del profeta Joel. Es momento de rasgar el corazón. Padre, en esta noche, gracias porque es una noche en que nos invitas a participar de tu santidad. Ayúdanos a vivir a la altura de tu llamado. Gracias por la juventud en este lugar. Que en medio de una generación maligna, perversa, de un mundo que pasa, puedan ser santos. Te pido por mis hermanos, quienes son esposos, esposas, padres, abuelos, que podamos, Señor,
ser santos. Y que esa santidad la puedan otros ver para que glorifiquen tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.